Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor del Eterno y también de su pueblo. El día de hoy estaremos viendo Apocalipsis capítulo 15, a lo que llamo el Éxodo en el Apocalipsis. Va a estar muy interesante. Pero te necesito recordar que la porción de lectura de esta semana es Génesis capítulos 41 al 44, de lo cual te comentaré algo brevemente. En esta ocasión se llama Miketz en hebreo, que en español significa al final, porque allí dice que al final o después de 2 años, ese es el Miketz, al final de 2 años, el faraón tuvo un sueño donde soñó a 7 vacas gordas y hermosas y después de ellas 7 vacas flacas y feas. José el soñador le explicó al faraón que este sueño premonitorio le avisaba de las cosas que vendrían próximas en el futuro. Y sí, le dijo, esas 7 vacas gordas, hermosas, representan 7 años de abundancia. Todos queremos escuchar eso. Pero después de eso vienen 7 vacas flacas que representan a 7 años de escasez. Eso es lo que nadie quisiera escuchar. Sin embargo, ¿por qué Dios le avisó a Faraón esto que vendría así? Primero la abundancia y luego la escasez. Tengo para ti estas preguntas. 1. Cuando la Escritura nos advierte que vienen tiempos malos, ¿qué haces tú? 2. Si un médico te advierte de peligros en tu salud, ¿cómo tomas esos comentarios? Y 3. Si alguien en tu familia, por ejemplo, tu cónyuge, te dice que las cosas no van bien, ¿cómo reaccionas a ello? Depende de tu perspectiva, mi amigo, mi amiga. Depende de tu perspectiva y tu reacción, si estas son correctas, de que todo, al final, al Miketz, todo saldrá bien. Pues vamos allí al estudio de Apocalipsis capítulo 15, donde vamos a estar hablando acerca de un camino. Sin embargo, es importante que comencemos con un pequeño chiste. Estaba en una ocasión por una carretera, estaba un hombre manejando y es detenido por un oficial de tránsito. Lo detiene y le dice, ¿cuál es su nombre, señor? A lo que el conductor contesta, jaja, y me río. Obviamente eso no le causó gracia a la gente de tránsito y le dije, ya le dije que me diga su nombre y me dé sus papeles. Si no, lo voy a remitir y lo voy a multar. ¿Cuál es su nombre? Y el conductor vuelve a contestar, jaja, y me río. Obviamente le tuvo que dar la licencia y cuando el oficial estaba levantando la multa, vio el nombre del conductor que se llamaba Jaime Río, entre paréntesis, tartamudo. Bueno, pues vamos a ver Apocalipsis capítulo 15, el Éxodo en el Apocalipsis, ¿sale? El Éxodo en el Apocalipsis, te estoy presentando obviamente una imagen que yo estoy seguro que sabes de qué se trata o a qué parte de la Escritura me estoy refiriendo con ella. ¿Estará esto en el Apocalipsis? Seguramente tú me estás diciendo, oh, eso es una imagen, esta es una representación de lo que ocurrió en el Éxodo. Pues bien, en Isaías 46, 9 y 10 dice así, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así es, mis amados hermanos. La Biblia se explica sola. Si queremos entender el Apocalipsis, y en especial el Apocalipsis capítulo 15, 16, 17 y 18, tenemos que remitirnos al pasado. Tenemos que remitirnos al libro, específicamente al libro del Éxodo. ¿Por qué? Porque en ese libro de Éxodo se manifestó una primera redención. Hubo un primer líder. Y hubo un primer pueblo que salió libre en esa redención. Sin embargo, al final de los tiempos, que es de lo que nos habla el libro de Apocalipsis, habrá una redención final. El líder ya no será Moisés, sino será Yeshua, Jesucristo, ¿verdad? Y la redención, la liberación de los esclavos ya no será de Egipto, sino será del mundo entero, de todas las naciones. ¿Para qué liberó el Señor a estos esclavos en Egipto? Bueno, los mismos propósitos tendrá
la redención final y la liberación de gente de toda lengua, toda nación, toda etnia, de todo lugar del mundo. Pero vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 5, porque en él vamos a ver los 4 grandes rasgos que tendrá esta redención final y que obviamente la tuvo la redención primera. El primero de ellos, el cántico de Moisés. Apocalipsis 15, 1 al 3. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Versículo 3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El primero de los eventos, mis amigos, el primero de los eventos de la redención final, la que llevará a cabo Jesucristo al final de los tiempos, ese primer evento es exactamente el último que sucedió en la primera redención con Moisés. ¿Qué fue lo último que hizo Moisés después de las plagas, después que se abrió el mar rojo, después que salieron, después de que ese mar aplastó al ejército de Faraón? Lo primero que hizo Moisés fue cantarle a Dios. Y le cantó porque justos son sus juicios y sus caminos son derechos. Él es grande y es Dios Todopoderoso. Ese fue lo último que hizo aquel gran líder Moisés en esa primera redención. Bueno, pues eso será exactamente lo primero que hará el gran y segundo gran líder Jesús cuando venga para la redención final. Ese cántico, es decir, Él nos dará a conocer, y lo ha estado haciendo durante estos 2000 años y lo hará con más fuerza, lo hará de darnos a conocer la gloria del Padre Dios Todopoderoso. El segundo de los eventos, el pueblo libre celebra a Dios. Apocalipsis 15, 4 dice así: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El segundo gran evento, mis amigos, de esa redención final, también tuvo lugar en la redención primera. Y es que en esa redención primera, no solamente los hebreos fueron liberados, no solamente fueron ellos, sino que muchos de todos los que vivían en ese imperio de Egipto, también vieron el poder del Dios de Israel y salieron libres junto con ellos en aquella ocasión. Bueno, de la misma manera, en la final redención, el Señor también reunirá a gente que no es hebrea, ¿verdad?, de todas las naciones, para también igualmente adherirse a Israel. En el llamado Antiguo Testamento, ellos son los llamados los extranjeros en Israel. Te invito a que consultes este concepto en la Biblia y veas que Dios ha reservado la libertad a toda la humanidad. Si bien es cierto que primeramente lo hizo con los hebreos, el Señor le da este regalo a toda la humanidad, y que finalmente serán gente de toda lengua, pueblo, nación, los que serán adheridos a Israel, y no habrá más diferencias ni por cuestiones de religión, doctrinas, dogmas o etnias. Tercer aspecto del Éxodo en el Apocalipsis: las plagas sobre los enemigos de Israel. Dice ahí Apocalipsis 15:5: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto el cielo en el templo, el tabernáculo del testimonio, y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El tercero de los eventos que ocurrió en la primera redención allá con Moisés ocurrirá en la final redención acá en el futuro próximo con Jesucristo. ¿Cuál es ese? Las plagas de Dios regresan. Sí, están listas y preparadas para ser vertidas sobre toda la tierra. Pero un momento, espera.
esas plagas van a hacer el mismo efecto que ocurrieron en la primera redención. No están reservadas, y repito, no están reservadas para castigar al pueblo de Dios, sino para castigar a los enemigos del Señor. Y así, por ejemplo, como en la redención primera, hubo oscuridad en Egipto, pero luz, paz y tranquilidad en Gosén entre el pueblo de Israel, así de la misma manera en la redención final el Señor hará una distinción entre los que son su pueblo y los que no lo son. Es importante que tú estés advertido que estas plagas vienen, están fuertemente reservadas. Así que para unos será un castigo rígido. Así es. Pero para los redimidos del Señor, estas plagas no tienen por qué preocuparles. Aunque seamos testigos de ellas, debemos de estar claros y atentos a que estaremos librados en medio de gran tribulación. Y el cuarto aspecto de la redención final es: el enemigo es vencido por Dios. Apocalipsis 15:8. Fíjate. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Tú dirás, ¿dónde está la victoria aquí del Señor? Bueno, es evidente. Así como en tiempos de Moisés, después de que tuvo toda la redención y ellos construyeron el templo y la presencia de Dios bajó a ese templo y todo se llenó como de un humo, una atmósfera hermosa, y hubo paz en el campamento de Israel y hubo armonía. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí. Después de que los enemigos ni siquiera se acordaban de ellos, de la misma manera en la redención final también habrá paz y armonía entre todos nosotros. La presencia del Señor estará como ese hermoso humo en el tabernáculo de Moisés, y aún más, mucho más. Así que los enemigos del Señor y también del pueblo de Dios, enemigos que el día de hoy siguen combatiendo contra los hijos del Señor, ¿cómo son? Puede ser la tristeza, la soledad, la escasez, la enfermedad, la corrupción, y tantas otras cosas serán cosa del pasado cuando el Señor haya vencido a sus enemigos y su presencia esté de nueva cuenta entre nosotros. Aquí te presento en una tabla el resumen de estos 4 puntos que acabamos de ver y cómo se encuentran tanto en Apocalipsis como el Éxodo. Si tú quieres saber cómo serán los tiempos futuros en el Apocalipsis, lo único que tienes que hacer es lo que nos enseña el profeta Isaías: consultar los tiempos pasados, por ejemplo, en el Éxodo. Y aquí tenemos el primero, el cántico de Moisés, que está en Apocalipsis 15 y casualmente en Éxodo 15. Segundo punto, segundo aspecto de esta agenda del final de los tiempos: las plagas sobre los enemigos de Israel, que están en Apocalipsis 16. Tú los encuentras en Éxodo, en los capítulos desde el 7 hasta el 11. El tercer evento: el enemigo es vencido por Dios, en Apocalipsis capítulo 17. Lo vamos a ver en próxima clase, así como en Éxodo avisado en Éxodo capítulo 14. Y finalmente, el pueblo libre que celebra la victoria de Dios, que está en Apocalipsis 18, se encuentra registrado en Éxodo capítulo 15. En una ocasión estaba yo con mi papá, era yo apenas un niño, y debido a que mi papá viajaba bastante por carretera y yo lo acompañaba en muchas de esas ocasiones, le hice la pregunta: papá, ¿y qué significa ese anuncio? Y él me iba explicando: mira, ese anuncio significa curva peligrosa, ese otro significa terreno resbaloso, en ese otro significa que hay riesgos de derrumbe. Le digo: papá, ¿y por qué ponen esos anuncios? Si de todas maneras vamos a pasar por allí y nos vamos a dar cuenta que eso es, así está el terreno en esos lugares. Mi papá se rió y me dijo: mira, el propósito de esos anuncios, de esas advertencias, tiene efectos muy positivos tanto en el que maneja como en todas las personas que vienen en el automóvil. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles son esos efectos positivos? Mira, me dijo, el primero de ellos es ponernos en advertencia. Sí. Estar atentos, estar apercibidos, ¿sí? Estar en alerta. Cuando uno transita por lugares difíciles, es de mucho provecho, porque de esa manera
ponemos nosotros toda nuestra atención en esos momentos. La segunda cosa es que esos avisos están puestos allí para generar o inspirar la confianza necesaria de que a pesar de esas curvas peligrosas, esos terrenos resbalosos o esos lugares de riesgo de derrumbe, todo está previsto y preparado para que la gente transite por allí sin el peligro de que su vida sea perdida. Solamente aquellos que no hacen caso de las advertencias son los que al final, en verdad, están en riesgo. Mis amados amigos, los capítulos 15 al 18 de Apocalipsis son esos grandes letreros de advertencia que están ahí puestos para nosotros, no para que digamos, oye, ¿por qué me hablan de las 7 vacas flacas? ¿Por qué me hablan de esas plagas? ¿Cómo? O sea, las 10 plagas que hubo en Éxodo, ¿habrá también en la gran tribulación? Así es. Así es. Pero el aviso está no para que tengamos temor, al contrario, está para que nos mantengamos alertas y tengamos la confianza de que todo está listo y todo está preparado para que al miquetz, al final, todo salga bien. Esto depende de nuestra reacción y de nuestra preparación. Si son correctos, al final todo saldrá bien, porque en el amor del Señor hemos sido advertidos. Así que si alguien te ha dicho que en esos tiempos de gran tribulación seremos sacados, seremos quitados, quiero decirte, así como ocurrió en la primera redención con Israel, que en medio de las plagas ellos fueron librados, así nosotros, los que creemos en el Señor, en los tiempos que vienen, que se aproximan, en esos tiempos difíciles, nosotros también seremos librados por el amor y la mano del Señor. Soy José Moreno. Deseo que el Señor te bendiga a ti, que estés alerta junto con toda tu familia. Te invito a que te suscribas, le des clic a la campana y que compartas este video con otras personas que necesitan tener paz para esos tiempos que se aproximan. Nos vemos en la siguiente. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.